Bienvenidos a esta charla del Centro de Formación Ejecutiva que, como ya se ha hecho costumbre, cada 15 días nos regala el espacio de conversar y discutir acerca de temas relevantes para nuestros campos de conocimiento relacionados con los negocios, la contabilidad, la tributación, las finanzas y el derecho comercial y de negocios. En esta ocasión contamos con la participación del profesor Luis Jara Sarrúa. Él es contador auditor, máster en gestión de la responsabilidad social corporativa, máster en contabilidad y finanzas, máster en contabilidad internacional, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, presidente de la Asociación Científica CAPIC y fundador del Observatorio IFRS.cl. Profesor Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio y estaremos escuchándole atentamente. Ok, muchas gracias a ti por la invitación y a la universidad, por supuesto. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema que yo creo que está en desarrollo, está muy incipiente en términos de la profesión. Y bueno, también vamos a discutir si es del alcance de la profesión, porque vamos a ver que de alguna forma hay distintas profesiones que están viendo el tema de los reportes de sostenibilidad. Antes de comenzar, yo quiero dejarle ahí en la pantalla tres direcciones de páginas web que me interesa que puedan ver, visitar en algún momento. La primera es de CAPIC, que es la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, de la cual soy presidente de su directorio. Y esta organización lo que hace es promover la investigación y la difusión en temas contables. Por lo tanto, tenemos un congreso anual que es próximo en noviembre, el 18 al 20 de noviembre. También tenemos seminarios que hacemos periódicamente. Todos los meses estamos desarrollando seminarios de interés profesional. También tenemos talleres de metodología de investigación, principalmente pensando en áreas de la contabilidad y afines. Por otro lado, tenemos la página de CAPIC Review, que es una revista que tenemos como asociación, por lo tanto ahí pueden encontrar interesantes artículos de la disciplina y de disciplinas afines. La revista es de libre acceso, por lo tanto no van a tener problema en bajar los artículos que están ahí. Y la tercera es una página personal que he desarrollado ya hace bastante años. Principalmente tiene el foco puesto en la contabilidad financiera, sobre todo en el tema de las normas NIF o IFRS, pero también estoy incorporando los conceptos de información no financiera y sobre todo el tema de los reportes de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a abordar esta presentación? Lo que está puesto ahí al medio es un reporte de sostenibilidad que hace una empresa chilena que es de vino, de una viña, una vitivinícola, y es su último reporte de sostenibilidad, 2019. No necesariamente los reportes de sostenibilidad hasta ahora, cuidado, hasta ahora, están siendo entregados de forma oportuna. Vamos a ver que el tema de los reportes de sostenibilidad no sigue la misma lógica que los reportes financieros. Desde alguna perspectiva, los informes financieros están extremadamente regulados y la periodicidad de la entrega también tiene un calendario, por decirlo así. En Chile, los estados financieros tienen que ser entregados trimestralmente. Entonces, la oportunidad en la cual el usuario ve los estados financieros es muy cercana, pero no así los informes o los reportes de sostenibilidad. ¿Y eso por qué? Porque hasta ahora en la mayoría de los países es un reporte voluntario. Digo en la mayoría porque ya hay una corriente que está exigiendo este reporte en términos obligatorios. Principalmente nos podríamos centrar, por ejemplo, en la Unión Europea, que a partir del 2017 exige este reporte de forma obligatoria a las compañías más grandes. Acá en Chile, por ejemplo, hay un borrador de una norma que también va a exigir un reporte, pero como les digo, es un borrador y se entiende que va a ser 2022, tal vez 2023. Y bueno, en Sudamérica hay distintas situaciones en términos de solicitar información de sostenibilidad a las compañías. Otra cosa es que me pidan un reporte. Por ejemplo, acá en Chile las empresas suelen entregar cierta información, pero no está estructurada como un reporte de sostenibilidad, propiamente tal, que es un poco lo que vamos a analizar ahora. Como el título lleva de alguna forma el tema de las oportunidades y los desafíos, bueno, de alguna forma las oportunidades es lo que nos presenta el informe en términos de su contenido, que es un poco lo que coloco yo acá. Es decir, lo que vamos a ver en términos de lo nuevo que aparece en este informe, en este reporte, son las oportunidades donde nosotros podemos ir a desarrollarnos profesionalmente. Y los desafíos
principalmente desde la perspectiva del profesional y obviamente que también afecta a la organización en el sentido que si la organización quiere presentar un informe de sostenibilidad, va a tener que asumir ciertos desafíos. Pero desde la perspectiva de lo profesional, vamos a tener que hacernos ciertas preguntas, sobre todo relacionándolas con las competencias profesionales. Es decir, ¿estoy capacitado para hacer tal y tal cosa? Como el reporte de sostenibilidad es muy amplio, de hecho tiene una vertiente económica, una vertiente medioambiental, una vertiente social y también hasta una vertiente de gobierno corporativo, solamente me voy a centrar más detallado el tema ambiental. Y al final vamos a hacer como un mix de varios otros temas, pero principalmente voy a abordar el tema ambiental. ¿Qué tipo de información? Yo ya se lo anticipaba. En los reportes de sustentabilidad lo que vamos a ver es una información económica, pero no tan desarrollada porque se entiende que la información económica o financiera está ya en los estados financieros. Lo que sí tiene de alguna forma una forma nueva de presentar la información es lo que tiene relación con los temas ambientales y con los temas sociales. Y esto está muy enmarcado con lo que se llama la triple rendición de cuentas o el triple bottom line, que es un concepto que Elkington lo propuso por allá por 1997 y de ahí se desarrolló bastante todo lo que viene a ser la contabilidad social y ambiental, pensándolo desde esa perspectiva triple en términos que no es solamente lo económico, de lo cual se tienen que preocupar las organizaciones, también se tienen que preocupar de los temas ambientales y sociales, porque como vamos a ver, pueden tener un impacto en el resultado económico y hasta puede condicionar la empresa. Por eso que no es un tema para dejarlo de lado, de alguna forma. Otros autores también identifican información relacionada con aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. De alguna forma como que dejan fuera lo económico porque se entiende que ya está bastante tratado en el tema de los informes financieros, y le dan más énfasis al concepto de los gobiernos corporativos. Podemos decir, y esto es propio, que los reportes de sostenibilidad dan cuenta de las acciones de responsabilidad social. Eso es lo que vamos a ver ahí. En los estados financieros lo que nosotros vemos es información en términos de las transacciones económicas que una empresa hace o una organización hace y que la afecta patrimonialmente. Pero cuando vamos a ver un reporte de sostenibilidad y estamos hablando de contabilidad social y ambiental, no podemos pensar que está sobre la base de la partida doble, porque no es así. Cambia el paradigma en términos de cómo yo voy a elaborar esa información social y ambiental. No es en base a una partida doble, como lo es la información financiera. Por lo tanto, acá vamos a ver que es muy de indicadores. Entonces, los reportes que tenemos que elaborar ahora desde esta perspectiva social y ambiental o de sostenibilidad es muy de indicadores y no bajo una lógica de partida doble. Hay ciertas proposiciones ahí académicas que de alguna forma tratan de hacer balances con estos aspectos, pero todavía son eso, propuestas. No hay nada todavía que esté generalmente aceptado, si lo queremos ver así. Entonces, lo que vamos a ver cuando uno analiza un reporte de sostenibilidad principalmente son las acciones de responsabilidad social que la empresa desarrolla o que la organización. Digo organización porque los reportes de sostenibilidad estamos viendo que están siendo entregados tanto por empresas privadas como por empresas públicas, por ejemplo, y hasta por organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Pero no solamente vamos a ver esas acciones que las empresas ya han realizado con respecto a temas sociales y ambientales, sino que también hay compromisos. Entonces, eso es importante porque a diferencia de la contabilidad financiera, cuando yo veo un estado financiero estoy viendo hechos pasados, pero cuando yo veo reportes de sostenibilidad, veo hechos pasados porque me están diciendo lo que ha sucedido, pero también hay ciertos compromisos. Y es como ver una contabilidad presupuestaria. Es decir, ellos se están comprometiendo a ciertas cosas en el futuro y por lo tanto eso es interesante para uno como usuario poder hacer un monitoreo y empezar a ver, bueno, cuáles son las diferencias que se van presentando en términos de lo que realmente sucede y lo que ellos se van comprometiendo. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día, en estos tiempos que estamos de pandemia, que espero que todos y todas estén muy bien, no tengan ninguna dificultad en el sentido de enfermedades, etcétera. Muchas empresas se han visto muy perjudicadas en términos económicos, en términos de ingresos. Y de alguna forma, lo que suelen sacrificar son estas cosas externas al negocio, que podrían ser las acciones de responsabilidad social. Lo más probable, que claro, en este tiempo que estamos de incertidumbre económica y financiera para las organizaciones, vamos a ver que tal vez ciertos compromisos no se puedan cumplir.
Y eso también hay que entenderlo bajo el contexto. Por eso que es muy importante siempre la información no descontextualizarla, hay que colocarla en el momento y en el tiempo que está viviendo esa empresa, esas situaciones que le están afectando. ¿Qué motiva a las organizaciones a elaborar este tipo de información? Que ya les anticipé que lo que vemos en el informe son conceptos de responsabilidad social. Principalmente vamos a ver cosas positivas en términos de lo que ellos van haciendo, aun cuando el reporte, según las normas o las guías que usted tome de referencia, me van solicitando también que informe externalidades negativas. Existen diversos motivos que impulsan a las organizaciones a elaborar este tipo de información. Entre ellos podemos encontrar, y lo que está muy documentado en la literatura, el deseo de cumplir con requisitos legales, porque he anticipado que ciertos países ya están pidiendo este tipo de información. Si lo vemos desde la perspectiva teórica, eso es como teoría institucional, desde la perspectiva de la regulación, es decir, yo estoy obligado a hacerlo y por eso lo hago. Pero también hay una racionalidad económica detrás, podría ser. Por ejemplo, esa racionalidad económica podría darse que hay muchos estudios que hacen referencia a que preocuparse de estos temas también tiene una contribución positiva al rendimiento económico. Por eso que podría ser una racionalidad económica, hacerlo desde esa perspectiva. Decir, si no lo hago, tal vez voy a perder ingresos. Entonces, ese vendría siendo el raciocinio económico. Lo otro podría ser rendición de cuentas. Hay empresas que suelen ser más transparentes y de alguna forma quieren entregar más información al mercado. Hay muchos estudios que validan que la información voluntaria en los mercados bursátiles tiene una aceptación muy alta con respecto a los usuarios. Los usuarios esa información la valoran mucho. Por lo tanto, muchas empresas entienden eso y lo que hacen es entregar información voluntaria. Recuerden que la información social ambiental, hasta ahora en la mayoría de los países, está siendo desde la perspectiva de lo voluntario, sobre todo estructurar un informe como este. Lo que pasa es que en el corto, mediano plazo, si lo queremos ver así, esto va a ser obligatorio. De alguna forma, nosotros acá como Sudamérica vamos rezagados en términos de regulación, tal vez hoy en día unos 5 años de lo que está pasando, por ejemplo, en los países desarrollados, principalmente, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, cuando la Unión Europea ya está diciendo que esto lo está pidiendo, lo más probable es que 5 años más, aquí en Sudamérica, muchos países ya lo estén pidiendo, que es un poco lo que está pasando acá en mi país, en Chile. Después ustedes también podrían contar en particular cosas de la situación propia de ustedes. Cumplir las expectativas de la comunidad. Hay muchas empresas que de alguna forma necesitan una validación en la comunidad para poder operar, porque hay empresas que de alguna forma afectan a la comunidad. Imagínense una empresa minera que tiene una comunidad cercana y donde la minería lo que hace es, de alguna forma, tener muchos desperdicios contaminantes, es decir, muchos temas de arsénico, minerales pesados, etcétera, que se van de alguna forma produciendo en ese proceso productivo, terminan afectando a las comunidades aledañas. Entonces, esas comunidades aledañas podían generar presiones y por lo tanto, estas compañías lo que podían hacer de alguna forma es tratar de minorar esas presiones. Y con estos informes y que dan cuenta de las acciones que están haciendo, podrían estar diciendo, mira, yo sé que contamino, pero hago todo esto para minimizar eso y no afectarte tanto. Entonces, de alguna forma, lo que tratan es cumplir con esas expectativas de la comunidad. La comunidad lo que quiere es vivir en un ambiente libre de contaminación, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Anular ciertas amenazas a la legitimidad de la organización. Bueno, hay un tema, por ejemplo, con la industria del tabaco. Si uno piensa en la industria del tabaco, después vamos a ver que la industria del tabaco es una de las industrias que reporta, y reporta desde hace tiempo con el tema de estos reportes de sustentabilidad. Y resulta que la industria del tabaco, por su naturaleza, es una industria que se le llama estigmatizada, porque es como la industria también armamentista. Entonces son esos tipos de industria que por su naturaleza uno sabe que no son socialmente responsables, pero existen. Y por lo tanto ellas también tienen que de alguna forma anular esas amenazas que existen en su legitimidad. Es decir, me tienen que dejar operar. Y de alguna forma yo tengo que tratar de hacer cosas para que ellos entiendan que yo también soy un actor más dentro de la sociedad. Obviamente que mi producto tal vez es un producto dañino, pero bueno, apoyo, por ejemplo, en la educación para que no fumen.
¿te das cuenta? Entonces hay que ver ahí ese tipo de acciones. ¿Qué tipo de acciones? Porque después lo otro interesante es que las compañías entiendan esto de la responsabilidad social y de la sustentabilidad como un tema estratégico y que no hagan cosas solo por hacer, sino que lo hagan desde la perspectiva del negocio, ¿no? Que es una visión bastante más estratégica y compleja de mirar esto. Gestionar los stakeholders. A ver, esto de los stakeholders significa que hay muchos partícipes que afectan a la organización y que están vinculados con la organización directa o indirectamente. Los clientes son unos directos, por ejemplo. Los proveedores también son unos stakeholders o partícipes directos, pero así también pueden estar las ONG, pueden estar las comunidades aledañas, que no necesariamente son mis clientes, ni tampoco son mis proveedores, sino que es gente que vive cerca de la empresa que yo tengo aquí. Ahora estamos hablando que lo que importa no es solamente los accionistas y los actuales y potenciales inversores, por decirlo así, ni tampoco los que me prestan dinero, por ejemplo, la banca. Ahora también tengo que preocuparme de otros que antes estaban invisibilizados, sobre todo en la información financiera. En la información financiera, como vamos más adelante, el sesgo está a los dueños del capital y a los dueños de la deuda, pero no está pensado la información financiera para los sindicatos de los trabajadores, por ejemplo, porque de lo contrario tendría una estructura muy distinta. No sería tan técnica la información. Y por último, les coloco acá prevenir regulaciones de divulgación más onerosas. Hay mucha literatura que se han dado cuenta, por ejemplo, en el caso australiano, con ciertas empresas mineras, en su momento, ellos anticiparon mucho el tema de presentar información social y ambiental, pero lo hacían para también minimizar el efecto oneroso de que me regulen y que me coloquen una regulación muy compleja. Por lo tanto, si el regulador ya ve que yo como organización estoy entregando esta información, entonces él ya tiene un piso de donde partir. Y de alguna forma no va a partir tomando regulaciones de otros países más complejas y aplicándola a sus compañías. Lo que quiero que vean, que hay muchos motivos, decisiones por los cuales las compañías están elaborando esta información. Algunas tal vez lo harán por moda, pero yo creo que, claro, esos son las que tienen menos sustento. ¿En qué sentido? Que vamos a ver que esto necesita un control, necesita una gestión, necesita recursos. Por lo tanto, no por moda voy a gastar todo ese dinero si no veo que tiene de alguna forma un beneficio para la compañía. Y muchos lo están tomando desde la perspectiva del riesgo. Esto lo que me hace de alguna forma es minorar los riesgos, sobre todo los riesgos sociales y ambientales que podrían afectarme. Hay patrones que se han visibilizado con respecto al uso de los reportes de sostenibilidad. Si lo queremos ver de otra forma, ¿qué tipo de empresas, de organizaciones están entregando esta información? Estamos viendo que hay un patrón en términos del tamaño de la organización. Este tipo de información lo estamos encontrando en organizaciones de tamaño grande, no de tamaño pequeño ni mediano, ¿no? Esto todavía no está inserto en las pequeñas y medianas empresas. Y eso tiene una explicación muy lógica, que es por las falencias estructurales que tiene ese tipo de empresa. Ese tipo de empresas tiene muchas falencias económicas en términos de poder subsistir día a día. Por lo tanto, poco probable que empiece a hacer acciones de responsabilidad social y acciones para poder informar eso a través de estos reportes, porque tiene que destinarle recursos. Esto lo estamos viendo fuerte en las empresas grandes, de gran tamaño. También estamos viendo estos reportes o este tipo de fenómeno en términos nuevos de información empresarial en ciertas industrias más que en otras. Sobre todo las industrias que son sensibles con el ambiente, con el medio ambiente, están reportando esto. Por ejemplo, la minería, por ejemplo, las empresas de energía, empresas que tienen que ver con productos en términos de consumo de alimentación, por ejemplo. Y bueno, la industria que yo les comentaba, las industrias estigmatizadas que se les llama, por ejemplo, el tema de la industria tabacalera, la industria armamentista y otras más que están por ahí. También se ve un sesgo en términos de países. En los países desarrollados, las organizaciones de países desarrollados suelen, o sea, es más probable que entreguen este tipo de información a organizaciones de países no desarrollados, ¿no? Por eso que en Sudamérica ha ido de alguna forma materializando este concepto de los reportes de sostenibilidad. Pero si vemos la experiencia de Europa, la experiencia de Japón, China, ya tienen bastante historia en ese sentido. África, Oceanía están muy relegados, ¿no?
Sudamérica está como al medio, si lo queremos ver, pero es un grupo de países que de alguna forma cada día va aumentando más. Siempre con un grupito que destaca, que ya lo vamos a ver más adelante. El tema de la verificación externa, que lo vamos a ver al final, tiene relación con el tema de si cuando yo como organización entrego este reporte de sostenibilidad a terceros, es decir, al mercado, ¿esto está revisado? ¿Hay un tercero que me lo revisa? La similitud con el tema de los estados financieros es que los estados financieros tienen procesos de auditoría externa. Acá no se usa el concepto de auditoría, sino que se usa el concepto de verificación externa. Hagamos el símil, verificación externa es similar a auditoría. Entonces la pregunta es, ¿estos reportes están siendo auditados? En su mayoría no, en su mayoría no. Yo creo que la tasa de auditoría de estos tipos de reportes debe ser por el tercio, un tercio. Pero lo que va a pasar es que después con las regulaciones, eso se va a tener que hacer exigible de alguna forma. Participación en mercados bursátiles, también ahí hay un sesgo. Esto es muy común en empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa, que también si se dan cuenta suelen ser las más grandes, es como una práctica común para ello entregar información social y ambiental estructurado en este tipo de reporte. Un reporte de sostenibilidad, un reporte de responsabilidad social corporativa, tiene distintos nombres, pero el fondo es de alguna forma entregar información social e información ambiental. El reporte de sostenibilidad es una ampliación, como le estaba comentando, significativa en el alcance de la información empresarial. Si se dan cuenta, acá tenemos como el alcance típico de la información empresarial. Pensando en una empresa que cotiza en bolsa, que de alguna forma es habitualmente a la que tenemos acceso. Tenemos los estados financieros y también tenemos la memoria anual. La memoria anual suele contener los estados financieros y también otra información que es más en términos de cómo es el negocio, a qué se dedica, es muy de fotografía, es muy vendedora la memoria, a diferencia de los estados financieros que sigue este lenguaje contable que es bastante técnico, por lo tanto no se colocan fotografías en los estados financieros, ¿no? Por el momento. Lo que yo les coloco acá es, claro, los estados financieros están basados principalmente en la regulación bajo las normas internacionales de información financiera, sobre todo si pensamos en el mercado bursátil. Ojo, si salimos del mercado bursátil pueden haber regulaciones locales en términos que todavía no están pasando a normativa internacional, pero en general en el mercado bursátil ya más de 150 países a nivel mundial ya están exigiendo que las compañías cotizadas presenten información bajo norma NIF o IFRS. La memoria anual también está regulada y suele estar regulada en el mercado bursátil o en el regulador del mercado bursátil. Ese suele ser el que entrega las pautas de cómo se estructura una memoria. Y acá afuera está el reporte de sostenibilidad. Entonces, el reporte de sostenibilidad es una información estructurada que de alguna forma es distinta a lo que está acá y lo que está acá. En alguna medida, algunas empresas, antes de hacer el informe de sostenibilidad, el reporte de sostenibilidad, lo que hacían era incorporar información social y ambiental en la memoria. Eso es como en la evolución en términos de la información social y ambiental. Muchas empresas usaban la memoria para informar conceptos sociales y ambientales. Y después, cuando vamos a ver que aparece el primer marco en términos de una estructura de informe, aparecen los informes separados. Este es un informe separado que se le llama. Y acá principalmente, ya hemos comentado, esto es voluntario. Esto es voluntario. Y aquí yo planteo una pregunta, que es como la primera pregunta, de muchas que vamos a ir de alguna forma identificando aquí en la presentación. ¿Quién elabora este tipo de información? Cuando usted lea un reporte de sostenibilidad, se va a encontrar que la lógica en la redacción es muy distinta a un informe financiero. Si nosotros queremos hacernos cargo en este campo, que es el campo de los reportes de sostenibilidad, bueno, vamos a tener que aprender a redactar los reportes de sostenibilidad. Muchas veces acá las redacciones van más orientadas, por ejemplo, a periodistas. Estamos viendo que los reportes, cuando uno empieza a analizar quiénes participaron, aparecen periodistas ahí, y que está bien, yo no tengo ningún inconveniente en que aparezcan distintas profesiones, porque unas profesiones tienen competencia en ciertas cosas que otras no. Por ejemplo, nosotros, en particular, yo hablo del caso chileno, cuando nosotros nos enseñan la carrera de contaduría o contabilidad y auditoría, no nos enseñan a hacer informes fuera de los informes financieros, de alguna forma. Y estos son informes que entran más de, si lo queremos ver así,
de la publicidad algunas veces, en términos más del periodismo, en términos más de la sociología. Podrían ser campos que se sentirían muy cómodos elaborando un informe de esta naturaleza. Desde la perspectiva de la profesión nuestra, tal vez falta competencia en ese sentido. Y cuando uno habla de competencias que faltan, es porque la universidad tiene que incorporar esas competencias. El sesgo de la información financiera en torno a los usuarios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la información financiera es, de alguna forma, hasta el momento, lo que ha predominado. Es esa hegemonía la ha tenido la información financiera y actualmente la tiene esa corriente, de alguna forma globalizadora de la información, que se nos impuso, porque en la jerarquía de los países a las organizaciones no les preguntaron si querían pasar a una norma internacional, como lo estructura la IFRS. Simplemente fueron mandatos. En Chile se derogaron las normativas locales y se pasó a la normativa internacional. Obviamente que se hicieron muchas alusiones a los beneficios, pero bueno, también hay desventajas. La cultura contable local. Yo entiendo la aplicación de la norma internacional en el mundo de las empresas que cotizan, porque esas sí están muy globalizadas. Y tal vez en las más grandes, que tengan mucha presencia internacional, etc. Pero las pequeñas y medianas, que tienen una operación tal vez más interna, tal vez pedir información de esta naturaleza es desproporcionado. Y desde esa perspectiva, la norma internacional también entendió eso, y allá en el 2009 aparece la norma simplificada para la pequeña y mediana empresa. Pero sigue estando en el ámbito de esta regulación internacional. Y si se dan cuenta, el propio marco conceptual hace referencia a que hay un sesgo en la información financiera, que aquí lo que importa son los inversores, los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Es decir, aquí lo que importa es el que toma riesgo en pasarle dinero a la empresa. Y ese riesgo puede ser porque soy el dueño que le paso dinero o porque soy un prestamista. Entonces, cuando hablamos del tema de los usuarios, tenemos muchas empresas y principalmente la información financiera está pensada para estos dos. Ese es el foco. Pero la realidad es otra. La realidad es que la compañía tiene, de alguna forma, una realidad mucho más compleja que no alcanza a quedar representada en la contabilidad financiera. Y esa es, de alguna forma, la crítica que tiene la contabilidad financiera desde la perspectiva de la contabilidad social y ambiental. De alguna forma dice, mira, como el tema social y ambiental no se puede medir monetariamente, entonces tú no lo dejas registrado en tus estados financieros. Hay algunos que, claro, de alguna forma van dejando cosas en propiedad, planta de equipo, cosas en provisiones, cosas en las contingencias, pero muy aisladas, muy aisladas. Y cuando uno toma un estado financiero, no puede, de alguna forma, tomar y decir, mira, esto tiene un corte social, esto tiene un corte ambiental. Eso no es. Entonces aparece esta información social y ambiental porque de alguna forma la está demandando mucha gente. Y eso es lo que aparecen acá, si se dan cuenta, aparecen muchos otros usuarios. Agencias policiales, sindicatos, competidores, empresas auditoras, instituciones internacionales, universidades, consumidores, empresas clasificadoras de riesgos, trabajadores, clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, muchos de estos usuarios no se sentían satisfechos, que es un poco lo que coloco acá, con la información financiera. Es decir, faltaba información. Y de alguna forma este tipo de reporte viene a cubrir esa brecha. Lo más probable es que en 10, 20, 30, 50 años más existan otras brechas informativas y van a aparecer otros tipos de informes. De alguna forma tenemos que entender que todo lo que es contabilidad está dentro de las ciencias sociales y por lo tanto va evolucionando como evolucionan las sociedades. Y si nosotros nos centramos en sociedades muy, muy desarrolladas, entonces vamos a encontrar que tiene un modelo contable muy desarrollado. Y lo más probable es que ya empiece a recoger modelos de informes que nosotros no manejamos en los países que no son desarrollados. Esa experiencia la tenemos con el estado flujo efectivo, con la información segmentada, con los resultados integrales, que empiezan a aparecer, pero no en entornos sudamericanos, por decirlo así. Cuando uno quiere hacer un reporte de sostenibilidad, ¿hay algunas guías que puedo utilizar para poder, de alguna forma, no equivocarme, si lo queremos ver así? Existen muchas. Existen muchísimas. De hecho, en un artículo que hace el presidente del IASB, de las normas internacionales, porque después vamos a comentar que la norma internacional también está haciendo el guiño a este tipo de información no financiera. Hay una discusión ahora, hay un documento borrador que ellos están preguntando si es pertinente que el IASB o la norma internacional asuma cierto rol en la regulación de información no financiera. Y esto de los reportes de sostenibilidad
es información no financiera. Esto sobre todo por la regulación de la Unión Europea. Eso es lo que quiero que vean. Cuando la Unión Europea saca esa regulación, remueve casi todo el escenario mundial. Esto ya venía pasando de la información social y ambiental, pero como era voluntaria, estaba ahí en el mundo académico, en otros temas ahí de industrias más específicas, pero no estaba en el mundo de reguladores. Ahora sí, está en el mundo de los reguladores. Aquí yo les coloco, que lo saco de un estudio, divide en términos de, bueno, hay guías que vienen como marcos, hay guías que vienen como estándar, hay otras guías que pueden ser índices que aparecen en el mercado. Entonces, hay muchas. Y yo les coloco acá que están estas y muchas más. El presidente Elias B., cuando hace un discurso, a principios del año pasado, del 2019, él mencionaba que había más de 200 estándares. Aquí les marco uno, porque este es el que ha ganado más prestigio en el tiempo. Y de hecho es el primer marco que elabora una guía para preparar un reporte de sostenibilidad. Y eso sucede en el 2000. Ya tiene 20 años de experiencia. Un poco ya vamos a hablar un poco sobre eso. Esto es un poco lo que yo estaba comentando. La pregunta aquí es, ¿vamos hacia un modelo único de reporte de sostenibilidad? Lo más probable que sí. Se está viendo que de alguna forma la historia de la información no financiera está siguiendo el patrón de la historia de la información financiera, donde, si se dan cuenta, antes de la aplicación de la norma internacional teníamos una diversidad de normativas contables. Cada país tenía su propia normativa. Algunas eran copiadas de otros países, por lo tanto se parecían, pero teníamos muchas normativas. Hoy en día, con la aplicación de un solo estándar para muchos países, entonces nos quedamos con, de alguna forma, una uniformidad. Y aquí está pasando lo mismo. Si estamos hablando que hay muchos guías o iniciativas, entonces necesitamos que en el tiempo vamos identificando cuál es la que se tiene que aplicar, sobre todo si esto se va a regular. Y aquí yo lo que coloco es, hay una institución que después también la vamos a ver, que es el SASB, que de alguna forma es el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad, si lo quieren ver así. Entonces ellos se dedican a emitir normas de contabilidad para la sostenibilidad. Y ellos van a hacer un simposio ahora en el 2020, y de alguna forma muchos simposios que se están haciendo, congresos que se están haciendo en la última fecha, están tocando este tema de la información no financiera. Te recuerdo, saco que dentro del simposio hay una franja que va a hablar sobre hacer un sistema global para la divulgación no financiera. Pero fíjense quiénes van a participar. Va a participar la fundación de la IFRS. Lo que yo le estoy diciendo, esta fundación se preocupa de las normas financieras, pero está también viendo, tal vez, incorporarse en la regulación no financiera. Sobre todo ellos lo ven desde la perspectiva del riesgo, que de alguna forma tiene un efecto, y eso hay que, de alguna forma, divulgarlo y gestionarlo, minimizarlo. Después también participa la IOSCO. La IOSCO es la Federación de los Reguladores de los Mercados Bursátiles. Esto, si se dan cuenta, se está viendo a un nivel muy de regulación. Primero, lo más probable, mercado bursátil. También está instituciones del mercado bursátil de Japón y de Estados Unidos. Entonces estamos viendo potencias en ese sentido. Un poco acá también, el que sigue abajo dice, de la sopa de letras al sistema unificado. Lo que está diciendo acá es, mira, va a participar esta institución que tiene normas en términos de divulgación de información social y ambiental, en términos de sostenibilidad. También está el IIRC, que es el que emite el reporte integrado, que es un modelo nuevo que apareció por ahí por el 2011 con respecto a presentar un único informe que simplifique o agrupe la información financiera y la información de sostenibilidad. Y que de alguna forma, esto está pensado más para el inversionista, y que el inversionista pueda ver esa integración de la información. Por eso que se llama reporte integral. Y tenemos otros más, estos que hacen referencia a, sobre todo, temas de emisiones de efecto invernadero y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y está la GRI, la que ya les comenté, que es como el marco más aceptado internacionalmente. La guía elaborada, o las guías, porque la GRI, como se le conoce, ha pasado por varias guías. Si se dan cuenta, yo se las coloco acá, la evolución. Tenemos la guía G1, que viene del 2000, que está muy pensada tomando de base el marco conceptual de la información financiera. Cuando uno lee este documento y ve sus bases, es muy financiero, ¿no? Y de alguna forma le incorpora el tema ambiental, social. Ya después se empieza a disociar, crea su propio marco, y ya es algo bastante diferente actualmente. Ahora estamos
con la GRI estándar que le llaman. Ya no tiene número, por decirlo así, ya no va en la G5, G6, no, ahora está el estándar. Y el organismo se reestructuró y sigue como una estructura institucional parecida a la fundación de la IFRS. ¿Podemos acceder a reportes de sostenibilidad? Sí, hay muchas bases de datos que podríamos buscar. Aquí hay una bastante buena, es de pago, pero pueden bajar ustedes también información sin tener que pagar. Yo, por ejemplo, saqué estos diagramas de esa página, entonces dije, a ver, ¿cómo está Colombia con los reportes? ¿Cómo está Chile con los reportes? ¿Por qué puse Chile más abajo? Porque la escala de Chile, la máxima es 150, y ustedes 150 está acá, entonces ustedes están reportando más que Chile, si se dan cuenta. Durante todos los periodos reportan mucho más que Chile, ¿no? Ahora, claro, nosotros podríamos ver, bueno, cuántas organizaciones tienen ustedes, cuántas organizaciones tenemos nosotros, podríamos sacar hacer un normalizado para no ver esos efectos que, claro, como ustedes son más, es por ejemplo cuando se ve Brasil también, siempre se dispara. Aquí lo que tienen ellos son reportes de sostenibilidad generados con distintos marcos, no solamente con el GR. Bueno, si se dan cuenta, esto lo puso hoy día, tienen 127.000 reportes de sostenibilidad o reportes de responsabilidad social o informes socioambientales. Y esos 127.000 reportes son elaborados por 20.000 y fracción organizaciones. Hay organizaciones que obviamente tienen más de un reporte, por eso que hay tantos reportes acá y muchas menos organizaciones. Esto es interesante, ver un poco lo que yo le había comentado antes en términos de las industrias. ¿Qué industrias están reportando? Entonces vemos que hay unos patrones. Fíjense que el que más reporta es la industria financiera. Los bancos reportan. La mayoría de los bancos tienen un reporte de sustentabilidad. Hay varias teorías que tratan de explicar por qué hacen eso. Sobre todo, muchos bancos empezaron a reportar después de la crisis del 2008. Entonces había un tema de tratar de legitimarse y de alguna forma encontraron que este instrumento era bastante útil porque muchas acciones que ellos podían hacer en favor de la sociedad, en favor de los que se vieron perjudicados con el tema de todo ese problema financiero que ocurrió en el 2008, los bancos también hicieron cosas en su favor. Entonces eso lo podían informar y eso de alguna forma genera buena imagen. Pero bueno, lo otro es lo que yo le estaba comentando. Si se dan cuenta acá, casi un tercio se explica por 5 sectores, que está el sector financiero, está el tema de la energía, de los alimentos y de las bebidas, y el tema de la minería. Son como los grandes sectores. Pero también vemos otros más. Acá está, por ejemplo, la industria del tabaco. Lo que pasa es que, claro, lo más probable es que tampoco no son muchas las empresas en comparación con las otras. Esto es un poco más local. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Si saben, en Latinoamérica, aquí la mayoría de los países, que es Latinoamérica como y el Caribe también, reportan, pero claro, se escapa Brasil, y yo creo que podríamos decir que, mira, Brasil, Colombia, sí, está segundo, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Yo creo que hasta ahí, estos son como los que se destacan, ¿no? Guardando la proporción en Brasil porque se dispara bastante por el tamaño que es Brasil en ese sentido. ¿Cuáles son los tópicos económicos, ambientales y sociales que vamos a encontrar en un reporte de sostenibilidad y por lo tanto que las profesiones tenemos que ver, bueno, cómo nosotros desde la profesión de los negocios nos hacemos cargo de esta información y de generarla, de controlarla, de verificarla, etcétera, desde distintas perspectivas profesionales? Lo que coloco acá es lo que tiene la G4, esto lo saqué de la G4 que está bastante estructurado, no así en la última versión de la norma. Entonces, se dan cuenta, está la vertiente económica, que en términos de indicadores o de aspectos es bastante menos en comparación con lo que es ambiental y desempeño social. Me voy a centrar más en el tema medioambiental y desempeño social. El ambiental tiene categorías, entonces está materiales, está energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes y residuos, productos y servicios, cumplimiento regulatorio, el transporte, evaluación ambiental de los proveedores, mecanismos de reclamación en materias primas. Es importante ver esto. Miren, fíjense, aquí me habla de proveedores. A diferencia de la información financiera, cuando nosotros vemos información financiera consolidada, el alcance es la empresa matriz y sus filiales, es decir, las empresas que yo controlo económicamente. Pero acá me están hablando que el alcance de la información de sostenibilidad incorpora a otros de los cuales yo no tengo el control económico.
que son los proveedores. Se dan cuenta que aquí hay un alcance distinto si lo queremos ver como un perímetro de consolidación. ¿Qué información debo consolidar en un reporte de sostenibilidad? Mi empresa, mi grupo, pero también mis proveedores. Eso es lo que me está colocando acá. En el tema del desempeño social, se entiende que son 4 las vertientes. Tenemos las prácticas laborales, que es como lo más típico que nosotros podríamos ver que una organización tiene en sus relaciones con los trabajadores. Pero claro, aquí hay varios otros conceptos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tal vez en la práctica sudamericana no todo eso se da. No todo eso se da. Derechos humanos. Entonces, claro, el tema de, por ejemplo, del tema de los sindicatos, el tema de la corrupción también está por ahí. Bueno, está la corrupción, lucha contra la corrupción, está aquí en el tema de la sociedad. ¿Cuánto yo hago por la sociedad, por la comunidad, sin tener un vínculo directo con ella, salvo que yo estoy ubicado físicamente donde ellos están? Por eso que también la pregunta es, bueno, ¿y usted cómo se preocupa de ellos? Hace poco vi un caso donde, claro, una empresa fue multada ambientalmente porque estaba emitiendo muchos ruidos y la vecina de la fábrica puso la denuncia en el Ministerio de Medio Ambiente. Y bueno, fue el inspector, verificó, hizo las mediciones y claro, tuvieron que hacer una multa y además tuvieron que pedirle a la empresa que hiciera ciertas acciones para mitigar eso. Entonces, a mí como empresa, eso me significa, ese riesgo me significó tener que gastar dinero, porque tengo que hacer unas construcciones para poder minorar el tema del efecto acústico que antes no las tenía. Y que eso para mi negocio, en términos prácticos, no sirve de nada, pero sí sirve para que la vecina no vaya y me demande. ¿Se dan cuenta que ese es el alcance de esta información? Bueno, y la responsabilidad sobre los productos, es decir, cuando productos o servicios, cuando yo elaboro un producto, ese producto tiene condiciones de responsabilidad social, por ejemplo. Acá en Chile hoy en día está el tema de ya no se puede usar plástico, está el tema de la ley no plástico. Entonces, muchas empresas han tenido que empezar a buscar, y mucho de esto me sirve a mí como empresa para tener que innovar. Hemos tenido que innovar en términos, por ejemplo, de envases. Ya los envases plásticos no pueden ser utilizados, las bolsas plásticas no pueden ser utilizadas. Ahí se cierran negocios, pero se abren otras oportunidades de negocio para otros emprendedores en ese sentido. Vamos a entrar en detalle después con el tema del medio ambiente en particular, porque si se dan cuenta eran muchos conceptos. Entonces yo me voy a enfocar en el medio ambiente. ¿Cómo puedo identificar qué aspectos de sostenibilidad son sensibles para mi empresa o organización? Imagínense que usted como profesional llega a una organización que le interesa al directorio preparar información sobre los temas sociales y ambientales. Han visto que la competencia, muchas empresas operan así, que también hay una teoría que es la teoría institucional en términos del mimetismo. ¿Qué significa eso? El isoformismo mimético. Significa que yo me trato de igualar con mi competencia, con mi competidor, porque tal vez el líder. Entonces yo lo que quiero hacer es lo que él hace, y por eso que terminamos usando las mismas normas, terminamos más o menos estructurando la información de la misma forma, porque yo bajo su reporte y de alguna forma lo trato de replicar. Obviamente que guardando las proporciones en términos de lo que yo puedo hacer con los recursos versus lo que él puede hacer con sus recursos. Si usted llega a esa situación, la pregunta es, bueno, ¿y qué reportamos? Su industria o su empresa, ¿qué debería reportar? Y para eso yo les sugiero ver este mapa de materialidad que elabora esta Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad, que se creó también hace poco, si se dan cuenta, 2011. Lo más antiguo que tenemos es el GRI del 2000. Después han aparecido otras iniciativas. Vamos a pinchar acá y les voy a mostrar esta matriz, que es bastante interesante. Déjenme ver dónde está. Está acá. Si se dan cuenta, acá esta matriz va en función, déjenme abrir, que sea agrandarlo, está en función de industrias, estas son las industrias, y aquí son las dimensiones. ¿Y qué dimensiones considera desde la perspectiva de la sostenibilidad? La dimensión ambiental, que es la típica, la dimensión del capital social, un poco los aspectos sociales, capital humano, que podría ser que, claro, la GRI lo tiene dentro de lo social, pero aquí, si se dan cuenta, esto vendría siendo como la comunidad, y esto es lo tema laboral, si lo quieren ver así. Modelo de negocio e innovación. Eso es como novedoso en términos de lo que la norma de la GRI no lo tiene estructurado también. Y lo que podemos ver acá es, miren, fíjense, hay cuadros que están en blanco, cuadros que están en gris y cuadros que están más en negro. Lo más riesgoso es el que está en negro. Entonces, si nosotros lo abrimos acá,
Por ejemplo, podríamos ver acá los tipos de subindustrias. Y después podríamos, se dan cuenta, esto es lo que ellos dicen, bueno, esto es una categoría de problema, ¿ah? La emisión. ¿Ah? Entonces, ¿esto cómo lo construyen ellos? Bueno, ven la experiencia, han visto la experiencia con todas las empresas y han hecho esta matriz. Entonces, esta matriz es muy útil para alguien que, por ejemplo, tiene que hacer este tipo de reporte y tiene que partir preguntando, bueno, ¿y qué cosas son materiales para mí? La pregunta es, ¿debo informar de todo? No, usted debe informar lo que es material. Tengo que tener de alguna forma algunas luces de qué conceptos son materiales. Y para eso me sirve esta página que le estoy colocando acá. No la vamos a analizar más, usted la puede después revisar. A mí lo que me interesaba en esta presentación era mostrarles ciertas herramientas que, claro, lo más probable es que en la universidad no las vimos. O sea, cuando yo estudié esto, para nada. Ahora, de a poco lo estamos incorporando. Por ejemplo, yo estoy haciendo un curso electivo de contabilidad social e ambiental. O sea, electivo significa que algunos alumnos lo toman, porque ellos tienen que querer tomarlo, no es obligatorio. Pero bueno, lo que pasa es que en 2 años más, 3 años más, ese curso tiene que ser obligatorio, porque se viene la regulación. Cuando el profesional del área contable, del área de la auditoría, del área de finanzas, etcétera, vaya a trabajar en una empresa, se va a encontrar que están elaborando esta información. Y por lo tanto tenemos que conocerla y tenemos que saber qué parte yo puedo aportar y también cómo me afecta. Otra forma también para poder ver cuáles son los aspectos materiales para poder identificar, es decir, y después revelar o divulgar en los informes, es que confeccionemos una matriz de materialidad que se llama. Esa matriz de materialidad es un concepto que exige la norma GRI. Es decir, la norma GRI se basa en un principio que llaman materialidad. Por lo tanto, lo que yo como organización, lo primero que debo hacer es identificar cuáles son los temas materiales. Y en esta matriz lo que ellos dicen es, mira, cuando tú definas cuáles son los temas importantes para ti, tienes que verlos desde la perspectiva de la empresa, pero también desde la perspectiva de tus usuarios externos. Y no solo de los accionistas, sino que de los múltiples usuarios. Por eso que un paso previo podría ser, primero identifiquemos cuáles son los usuarios principales. Y a esos, después, un poco lo que yo les coloco acá, bueno, a esos después les envío una encuesta, hago focus group, hago distintas metodologías para poder conocer cuál es la percepción que ellos tienen de lo riesgoso que mi negocio puede ser en relación al tema ambiental social. Y ahí aparecen estas matrices. Entonces yo acá les coloco y les comento que hay, por ejemplo, he visto literatura y también he trabajado yo temas estadísticos que se llama, la técnica se llama proceso analítico jerárquico, que en inglés es, la sigla es AHP. Si ustedes buscan por ahí van a ver que ese es un mecanismo para buscar una jerarquización bastante objetiva. Es decir, ¿cómo puedo hacer para hacer un tipo ranking cuando tengo distintas personas que opinan distinto con respecto a eso? Entonces ese modelo lo que hace es, con los criterios, darle ponderaciones y con unas matrices te hace este tipo de diagrama. Hay otros también, hay otros más sencillos que podríamos hacer. Ese, por ejemplo, esa página que yo les puse, el menti.com, también tiene para hacer este tipo de matrices. ¿Ah? Entonces, por eso les digo, hay cosas muy complejas, cosas bastante sencillas, pero más o menos podemos llegar a una matriz y tener una idea. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto, si nosotros somos una universidad, ¿qué temas ustedes ven complejos? Y yo les puedo dar una lista. Mira, el tema de las emisiones, ¿cómo es para ti? Y te digo, dale una ponderación del 1 al 7, y tú le vas a dar una ponderación, y tu compañero le va a dar una ponderación, y después eso va a aparecer acá. Y yo podría decir, mira, estos criterios son de alto impacto para la organización y de alto impacto para los usuarios. Entonces, estos son como los más importantes, si te das cuenta. Y después podría ir viendo los otros que son relativamente, tienen una jerarquía menor. Por ejemplo, acá yo podría decir, mira, esto es como lo menos importante para los dos, tanto para la organización como para los usuarios. Pero estos que están acá, gestión del agua. Este que está acá es de la empresa vitivinícola. La gestión del agua es muy importante, sobre todo hoy en día con todo el problema que tenemos de agua, en términos que tenemos zonas donde ya no llueve. Muchas de estas empresas aquí en Chile están en lugares donde años atrás llovía, pero ahora ya no llueve.
Por lo tanto, tienen un problema de acceso al agua. Y por eso que aparece acá como un tema significativo. Entonces, eso es lo que quiero que esto nos sirva a nosotros como profesión para empezar a ver, bueno, ¿dónde puedo yo participar en todo esto? Y aquí vamos a ver algunos temas particulares del medio ambiente. Y tenemos, por ejemplo, materiales. Tengo que reportar materiales por peso y por volumen, porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados. Mire, el reciclaje. Y después vamos a vincular el reciclaje con un concepto que está muy de moda hoy día, pero que más que estar de moda, tiene que ser un cambio de paradigma, que es el tema de la economía circular. Y esto es lo que la información tiene que elaborar. Esto es lo que yo tengo que entregar. Yo tengo que entregar, esto no es dinero, estos son toneladas de insumos reciclados. Entonces yo por acá empiezo a colocar, bueno, ¿y esto quién se hace cargo de esa información? Yo debo tener un control, debo tener estadística, debo tener de alguna forma gestionar esta información. A la vez, yo tendría que saber, que también más adelante se lo coloco, bueno, hay ciertas ayudas para poder hacer todo este trabajo. Por ejemplo, las normas ISO podrían ser, así como hay otras más. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿yo sé sobre norma ISO? ¿Yo sé sobre norma ISO medioambiental, sobre norma ISO de responsabilidad social, la 26.000, etcétera, que hay muchas ISO? Porque claro, si tengo que yo después que hacerme cargo de esta información, también que tendré que saber cómo gestionarla. Por eso que acá yo coloco la pregunta, ¿tenemos las competencias requeridas? Después, esto lo voy a pasar más rápido, porque también estoy viendo que ya son las 9:30 y no quiero excederme mucho. Energía. Entonces, yo aquí voy colocando láminas, de alguna forma, imágenes que tienen los reportes, pero ojo, los reportes es mucha narrativa. Yo aquí solamente puse las imágenes porque también tienen mucho diagrama que es fácil de ver y fácil de interpretar. Porque muchas veces la narrativa, mejor no lo leo y veo el gráfico y me queda mucho más claro. Entonces acá, por ejemplo, me están pidiendo consumo de energía interno y externo, intensidad energética, reducción del consumo de energía, reducción de los requisitos energéticos de los productos y servicios. Acá está el consumo de electricidad, por ejemplo. ¿Cuánto viene de fuentes renovables? Se dan cuenta, esta empresa, el 64% del consumo es de fuentes renovables. Y acá el consumo total de energía. Y podemos ver que, bueno, a través de los años ha ido bajando. Aquí del 2017 al 2018 bajó poquito, pero después bajó más. Lo mismo, por ejemplo, para el agua. Las gráficas que coloco son del reporte de la empresa vitivinícola. Entonces aquí coloca captación de agua y de dónde la saca, fuentes de las aguas y cómo se afectan, porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada. Otra vez viene el tema del reciclado y el tema de la reutilización, que son conceptos que vemos en la economía circular. Fíjense acá este diagrama, este dibujo, que es muy, muy fácil de ver y de interpretar. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí me están diciendo, mira, de la lluvia capturamos tanto, después del tema del municipio me entregan tanta agua, agua subterránea, bueno, tanto es lo que yo saco, de superficial, que viene tal vez de río por las lluvias, etcétera, saco tanta agua. Y acá, me pareció interesante porque acá lo que me colocan es cantidad de instalaciones en zonas de estrés hídrico. Entonces, claro, estas instalaciones que son principalmente viñedos, bueno, en el futuro pueden tener mucho problema, porque si no hay agua, no van a poder producir. Y ya se está viendo que tienen muchas instalaciones en lugares muy, muy sensibles, tanto en Chile como en Argentina. También me llamó la atención, que usted tiene que calcular el tema de la huella hídrica. Entonces, la huella hídrica, y es más, yo le coloco aquí una página que no la voy a pinchar pero yo calculé cuánto era mi huella hídrica, y cuando lo calculé, me dijo, ojo, tú estás con una huella hídrica muy alta, tienes que bajarla. Entonces, hagan el ejercicio de pinchar acá después cuando tengan la presentación, y calculen, porque esto yo puedo calcular cuánto es la huella hídrica de mi familia, y eso es lo que en esa página está, y es bastante interesante, porque esas mismas preguntas que se va haciendo es lo que yo tendría que hacer en mi organización para calcular la huella hídrica de mi organización. Y aquí lo que me interesa es, por ejemplo, esto que está acá. Cada vez que nosotros nos tomamos una copa de vino, se gastó casi 59 litros de agua. Eso es lo que me está diciendo acá. Mira, por cada copa de vino se gasta 59 litros de agua. En la cerveza es mucho más que esto.
Entonces, eso de alguna forma lo que quiere es, bueno, oye, tu proceso productivo no está siendo muy eficiente con el uso del agua, estás gastando mucha agua. Esto es un poco la información que me empiezan a entregar estas cosas. Y aquí ellos la separan en huella gris, huella verde, huella azul. Entonces, huella gris suele ser el agua que puede estar contaminada y que yo devuelvo de alguna forma al medio ambiente, por decirlo así. La huella azul suele ser el agua que yo rescato del medio ambiente en términos de la lluvia, por ejemplo. También tenemos el tema de las emisiones, y aquí también está el tema de la huella, pero ya no es hídrica, obviamente, sino que es la huella de carbono. Y aquí yo les puse una página donde también está todos los protocolos para poder calcular una huella de carbono. Y es más, hay ciertos, yo he visto en literatura, y que están bastante bien, ciertos modelos donde la contabilidad financiera me permite calcular esta huella de carbono. Fíjense, eso es interesante. Entonces, no lo voy a entrar a ver también aquí en detalle, pero aquí están emisiones directas, que ellos llaman alcance 1, que es las emisiones que mi organización hace. Emisiones indirectas, es decir, las que de alguna forma vienen de fuera de la organización, ¿va? Las que son producto de la electricidad que consumo, de la calefacción, etcétera, que ellos le llaman alcance 2. Y las otras emisiones indirectas son alcance 3. Entonces, cada organización dice, bueno, ¿cuál es el alcance de la información que presenta? Y de alguna forma aquí tenemos cómo va la variación. Que aquí lo que me interesa es esto, oye, ¿vas mejorando? Es decir, ¿estás siendo más eficiente en estos temas? Efluentes y residuos. Aquí tenemos el tema de los residuos no peligrosos, residuos que van a rellenos sanitarios y residuos peligrosos. Fíjese el nivel de gestión que yo debo tener de estas cosas. En contabilidad, esto no está. En contabilidad yo tengo materias primas y las materias primas después son utilizadas y los desperdicios no están en la contabilidad. No están ni siquiera como un subproducto. Si que fuese un subproducto estaría en la contabilidad. Pero acá yo tengo que llevar un control y poder decir, mira, ¿y qué hago con estos desperdicios? Sobre todo con los peligrosos. Y se dan cuenta que aquí ellos dicen, mire, nuestro objeto es evitar, esto es lo que yo digo que son estos compromisos, es evitar en un 100% nuestra disposición de rellenos sanitarios. Es decir, lo que ellos dicen es, mira, ¿esto qué es relleno sanitario? Es decir, estos desperdicios que nosotros hacemos y que los tenemos que llevar a vertederos, eso es lo que ya no queremos hacer. ¿Cómo lo podrían hacer? Y volvemos con el tema de la economía circular. Bueno, tienen que saber reutilizar, tienen que saber manejar de mejor forma el tema de los recursos, de los materiales, etc. Ya casi terminando, el tema, por ejemplo, los reportes de sustentabilidad suelen tener también temas negativos que yo tengo que informar, bueno, a ver, cumplimiento regulatorio. Entonces aquí lo que me dice, en este caso, esta es de la empresa vitivinícola, me dice, no se registran multas ni sanciones no monetarias significativas por incumplimiento. Y aquí yo les coloco un tema, yo les digo, cuidado, que quizás por el tema de la transparencia sería bueno informar al menos una clasificación de los aspectos que generan multas o sanciones. Porque cuando yo digo el tema esto de que no son significativos, los invisibilizo. Y fíjense, porque el tema de no significativo es un tema subjetivo. La pregunta es, ¿qué es significativo para la compañía? Y yo tomé un informe que es de la TAM, de esta empresa de aviones, de transporte aéreo, y su reporte aparece que no hubo multas significativas. Y ahí ellos colocan cuál es el umbral de la materialidad. Y ahí es donde me llama la atención. Es decir, con valores mayores de 50 millones de dólares. Lo que pasa es que si yo hago una revisión institucional acá en Chile de las multas, es que las multas muchas veces son bastante bajas. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas empresas lo que hacen es pagar la multa y seguir contaminando, porque me sale más barato eso que hacer el cambio para no dejar de contaminar. Por eso que en otros países, Estados Unidos y otros países más desarrollados, las multas son muy, muy, muy significativas. Cosa que yo como organización tenga que pensar si realmente quiero contaminar porque me va a salir muy oneroso. Y también tienen temas de presidio y todo lo demás. Hay varias películas que recogen todas esas situaciones. Bien, y aquí es lo que yo le estaba comentando, que si nos quedamos con el tema ambiental, todos estos temas que vimos de actuaciones ambientales nos invitan a repensar el modelo de negocio. Y repensar el modelo de negocio también cae en nuestra profesión. Nuestra profesión es la que ve los temas estratégicos, el tema de negocio, la gestión, etc. La pregunta es, ahora hay que repensar el negocio. Y la idea es pasar de una economía lineal, que es esto que está acá, a una economía circular. La economía lineal significa que se extraen las materias primas, se produce, se vende, se consume y se desperdicia. Y se deja ahí en un
vertedero, en un relleno sanitario. La economía circular significa, cuidado, aquí está el tema del reciclaje, aquí está el tema de la reutilización, aquí está el tema, el concepto de la segunda vida, la tercera vida. Por ejemplo, si yo tengo pantalón, un jeans, que ya no me sirve porque se estropeó, se manchó o se me descosió, por decirlo así, en vez de botarlo y que vaya al vertedero, porque no se lo entrego a alguna empresa que con ese material lo reciclan, lo reutilizan y hacen, por ejemplo, mochilas? Hay muchos ejemplos de ese tipo de situaciones, de emprendimientos que son con esta lógica de sustentabilidad. Aquí mi pregunta es, ¿comprendemos como profesionales del área de negocio qué significa la economía circular? Porque esto es un fenómeno, aun cuando es un fenómeno antiguo, es un fenómeno que ahora está ganando más fuerza. Y la Unión Europea hace bastante tiempo tiene mucha promoción y tiene mucha ayuda institucional. Y aquí en Sudamérica de a poco se ha ido instalando este concepto. Lo ideal es que no se vea como una moda, sino que se vea como una transformación de negocio. Y obviamente que eso depende muchas veces de cuánto el Estado está metido en estos temas. Y aquí les dejo el link para ver un video muy bueno que explica esto de la economía circular de forma excelente. El tema de las certificaciones, que ya lo comentamos con el tema, por ejemplo, de las ISO, etcétera, sí, pero es que hay muchísimas certificaciones. La pregunta es acá, ¿qué tipo de certificaciones ambientales, por ejemplo, si vemos el tema ambiental, afectan a mi organización? Y después las preguntas que vienen acá, ¿qué costo tiene la implementación? ¿Qué tipo de adaptaciones debo hacer a los sistemas de gestión, a los sistemas de control? ¿Tengo las competencias necesarias para poder llevar a cabo este tipo de acciones? Y el tema de la verificación, que esto es similar a la auditoría, pero actualmente no lo están haciendo auditores. ¿Y por qué no auditores? Los auditores podrían estar liderando este tema de trabajo. De hecho, las consultoras grandes, las 4 grandes, Deloitte, etcétera, dentro de sus divisiones, tienen una división que es de verificación de informes de sostenibilidad y cada día gana más importancia, sobre todo cuando vienen los reportes regulados, que me lo están exigiendo. Me exigen la verificación, lo mismo de los estados financieros. Lo que pasa es que acá tenemos que participan equipos multidisciplinarios, claro. Tal vez yo no tengo las competencias para ver si esta contaminación, estas emisiones, estos derrames están bien informados. Se dan cuenta, el contador no tiene esa competencia. Eso entrará en otra profesión. Pero yo podría liderar ese equipo porque yo tengo las competencias para planificar una auditoría y para llevar a cabo una auditoría. El objeto a auditar, eso es lo que cambia en comparación con los estados financieros. Pero también tendré que hacer pruebas, tendré que hacer todo lo que de alguna forma sabemos que se hace en auditoría. Tener claro cuáles son las nuevas metodologías que se incorporan. Y la otra pregunta. Cuando viene una empresa que va a auditarme o verificarme este reporte de sustentabilidad, la pregunta es, ¿quién va a ser la contraparte técnica en la organización? ¿El que elaboró el informe de sustentabilidad? ¿Él? No lo sé. Eso es lo que hay que empezar a ver, que son las preguntas que se empiezan a hacer las organizaciones. Y por eso que hay que ver en qué medida nosotros como profesionales nos hacemos cargo de estos temas. Y ya para ir terminando, esto es ya lo último, yo le puse aquí distintas otras áreas que se ven afectadas: recursos humanos, finanzas, gestión de riesgo, gestión estratégica, marketing. Entonces, por muchos lados puede venir este nuevo enfoque de ver el negocio, este nuevo enfoque de gestionarlo, este nuevo enfoque de informar, este nuevo enfoque de controlar, etc. Aquí se los dejo, no los voy a leer, pero lo que quiero que vean, que no solamente es un tema de quién elabora la información, es también de quién me sustenta la información. Y para terminar, el informe, mejor dicho, los reportes de sustentabilidad en la Unión Europea, cuando se incorporó en una normativa, ellos modificaron una norma contable. En la Unión Europea no quedó duda que la información no financiera o la información de sostenibilidad es del alcance de la contabilidad, porque fue incorporado en una norma contable. Eso acá no está quedando muy claro. Por ejemplo, acá en mi país está sacando una regulación, lo que es la Comisión para el Mercado Financiero, pero es una regulación que en ningún lado está asociado, por ejemplo, al campo de la contabilidad, ¿no? Sino que está dentro como la regulación de la memoria, ¿no? Que es bastante amplia en ese sentido. Y bueno, para terminar, como observamos, son muchas las oportunidades que se están dando en la organización. Hay muchas oportunidades de desarrollo profesional.
pero también hay desafíos para nosotros como profesionales. Yo desde la perspectiva de la academia, de enseñar, yo también tengo que estudiar para poder enseñar estas cosas, porque recuerden, cuando yo estudié no estaba. Entonces, por eso de alguna forma uno está habitualmente capacitándose, estudiando estos temas. Pero usted como profesional, claro, cuando salga de la carrera, tiene que de alguna forma salir con estos conceptos, porque cuando vaya a trabajar se va a encontrar que esto está presente ya. Ya lo están haciendo las empresas en Colombia, lo están haciendo las empresas en Chile. Para nosotros siempre será un gusto contar con nuestros colegas de diversos países latinoamericanos que comparten muchas de nuestras realidades. Por causa del tiempo, pues debemos cerrar aquí, pero tendremos muchos más espacios para discutir sobre estas interesantes, importantes y actuales temáticas que implican unas competencias adicionales que debemos seguir desarrollando para estar en línea con lo que sucede en el mundo en el que nos encontramos a nivel organizacional. Es para nosotros un gusto tu participación, profe, y siempre invitados nuestra audiencia a seguir participando de este ciclo de charlas. Deseamos entonces una feliz noche para todos ustedes y muchas gracias por su activa participación. Gracias a ti y bueno, cualquier consulta, lo que quieran, estoy disponible y pueden enviarme un correo. Muchas gracias. Hasta luego.